manifestó que el incremento al sueldo básico está fuera de los parámetros técnicos y legales que debían considerarse. En ese sentido, mencionó que las condiciones no son viables económicamente porque el país aún está en pandemia. Ocho de la mañana con 9 minutos, 8:09. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con el ex ministro de Finanzas, el economista Marco Flores, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo cierra el Ecuador este 2021 en materia económica? ¿Estamos mejor o peor que el 2020? Esto le pregunto porque el año cierra con el anuncio de un incremento al salario básico unificado de $25, pero también a partir del 1 de enero del próximo año se incrementan una serie de tributos, entre ellos el impuesto a la renta, que va a llegar a más número de personas, se reducen las deducciones, en fin, un panorama no muy alentador, creería yo. Dígame usted, economista, ¿cómo ve este panorama? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, un saludo para usted, para Alexis, para toda su audiencia. Bueno, probablemente lo que tendríamos que hablar es cómo va a abrir el año en Ecuador y qué le espera hacia el futuro. Pero ya que la pregunta es cómo cierra el año, en realidad es como usted dice, ¿no? Acabo de escuchar la nota que ustedes acaban de difundir de un dirigente empresarial que se queja amargamente del incremento de los salarios, pero yo no oigo del salario básico unificado, pero yo no oigo esas quejas ni la exposición de los parámetros técnicos que dice este caballero sobre el incremento de los impuestos. El incremento del impuesto a la renta, brutal incremento a la renta para las clases medias de manera directa y de manera indirecta para toda la población, con un efecto especulativo bastante grande. Tampoco les he oído decir mayor cosa o casi nada sobre la creación del impuesto al patrimonio. Han concentrado sus críticas en el incremento de $25. Y esto resulta bastante paradójico, ¿no? Yo no sé qué le pasa al Ecuador, pero si no miramos lo que está ocurriendo en Chile. En Chile, como ha dicho el propio presidente Boric, ¿no? Están buscando un crecimiento económico inclusivo, una prosperidad compartida, un crecimiento económico que no se base en la desigualdad y en el provecho de determinados círculos de poder político y económico. Eso es lo que están buscando los chilenos. Ojalá lo consigan. Y en el Ecuador estamos haciendo toda una crisis porque se sube $25 del salario. Es no entender los tiempos de la historia, es no entender hacia dónde va el mundo. El problema no está en los $25, el problema está en los impuestos excesivos que tiene el Ecuador, en los aranceles excesivos, en la ruptura de la competitividad y por supuesto en que el Ecuador desde hace prácticamente 5 años sigue una política económica, porque no puedo llamarle modelo económico, sino una política económica del más burdo capitalismo, asociado al peor de los neoliberalismos. Un capitalismo sin restricciones, un capitalismo absolutamente sin restricciones, con normas debilitadas, asociado, como digo, al peor del neoliberalismo. Esto es lo que creo que hay que cambiar en el Ecuador, esto es lo que creo que es fundamental cambiar y entender, gobernantes y gobernados, que por este camino no vamos a ningún lado. Concluyo simplemente diciendo, Licenia, los indicadores económicos son lamentables, pues vienen desde el gobierno anterior en realidad, ¿no? En lo que tiene que ver con pobreza, en lo que tiene que ver con empleo y desempleo, en lo que tiene que ver con calidad de vida, en lo que tiene que ver con la situación de los niños, en el grave trance que atraviesa la inversión pública, prácticamente destruida para acumular reservas, en la situación del sector de la salud, del sector de la educación, de la seguridad social, de la seguridad pública. Es decir, por donde uno mire tenemos problemas. Entonces es obvio que si estos son los resultados luego de casi 5 años, es obvio que hay que cambiar. Pero las gentes también tienen que dirigir su propio destino. Aquí hay un silencio que más parece una resignación absoluta. Y a veces los gobiernos pierden la brújula porque creen que están haciendo bien cuando en realidad está ocurriendo todo lo contrario. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle, buenos días. Yo quisiera, a propósito de, usted ya mencionó lo del incremento salarial, estos $25, que es un ofrecimiento
que es el cumplimiento parcial a un ofrecimiento de campaña. Le quiero invitar que junto con quienes nos ven y nos escuchan y Licenia, le escuchemos al presidente Lasso lo que dijo que para él deberían hacer los trabajadores con esos $25 extras a partir de enero del próximo año. Escuchemos al presidente. Yo, si ustedes me permiten un consejo, quien gana $400 y ahora va a ganar 425, yo decidiría que los 25 adicionales los ahorro. Los guardo. Y claro, los guardo, los ahorro como un tesoro para la familia, para los hijos, y seguiría viviendo con los $400 mensuales. No sé usted, a mí, incluso hasta por el tonito y la postura del presidente, me pareció una burla esta declaración. ¿Está el trabajador y la familia ecuatoriana en condiciones de ahorrarse los $25, economista? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Déjeme darle 3 cifras para que se vea cuál es la situación de las familias ecuatorianas. Primero, una de las mentiras que se dice, y lo digo con todo su nombre, no es una mentira. Una de las mentiras que se dice es que en el Ecuador, por familia típica, la familia típica de acuerdo al INEGI, son mamá, papá y 2 hijos, o sea, 4 personas. Entonces se dice, en el Ecuador hay 1.6 perceptores de ingresos. Esa es una gran mentira. El 1.6 perceptores de ingresos es una estadística del INEGI de hace 10 años, y más exactamente de hace 15 años. Es absurdo imaginar que esa estadística de 10 años, que además es una encuesta, tenga validez con semejante nivel de desempleo y subempleo y pobreza que hay en el Ecuador. De manera que basarse en un cálculo de 1.6 perceptores para decir cuáles son los ingresos familiares es, por decirlo menos, una tontería técnica y una tontería estadística. Tal cosa no existe, y sin embargo seguimos repitiendo y amparando decisiones en supuestos que son absolutamente equivocados. Punto número 1. Punto número 2. El Ecuador en realidad tiene en términos nominales, es decir, en dólares nominales, uno de los salarios más altos de la región. Junto con Chile y junto con Uruguay, Ecuador está en el 3er puesto en un salario nominal. Pero lo importante no es el salario nominal, lo importante es el poder adquisitivo del salario, porque este es un país extremadamente caro. Entonces, cuando usted revisa la lista de los países en Sudamérica y mira dónde está ubicado el Ecuador en términos de capacidad adquisitiva, lo que se conoce como paridad de poder de compra o paridad de poder adquisitivo, resulta que el Ecuador, en términos de ingresos de paridad de poder adquisitivo, en dólares internacionales, está al último de la lista, junto con Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos al último, como en efecto estamos, y yo he revisado los años antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, seguimos al último. ¿Qué quiere decir esto? Que el ecuatoriano con su salario es el que menos capacidad adquisitiva tiene en toda Sudamérica respecto a los otros países. En tercer lugar, Alexis, en el Ecuador la propensión al consumo. La propensión al consumo es cuánto de cada dólar que gana un ciudadano dedica al consumo. Está sobre el 70%. Y eso como promedio, porque en los sectores pobres la propensión al consumo es 1, es decir, $1 ganado, $1 que va al consumo. De manera que estos $25 de incremento en el salario básico unificado, lo único que hace es, o más bien dicho, a dónde va ese dinero es directamente al consumo, porque los receptores son gentes muy pobres que no tienen capacidad de ahorrar. En el Ecuador más del 70% de la población no tiene ninguna capacidad de ahorro. Esa estadística del INEGI de que la capacidad de ahorro en el Ecuador solo es del 50%, es una estadística a sí mismo vieja. No ahorra en el Ecuador más del 70% porque todo dedica al consumo. De manera que es prácticamente imposible pedirle a una familia pobre que dedique esos $25 a ahorrar, porque además eso quizás le va a significar poner una botella de leche sobre la mesa para los niños, o comprar un poco de pan, o comprar arroz, o comprar aceite, o ahorrar para comprar un par de zapatos. Finalmente, quisiera decirle lo siguiente. Cuando usted mira el salario en el Ecuador, el salario básico unificado, que yo creo que debe desaparecer y ser cambiado por un salario básico diversificado. Cuando usted mira cuál es el salario básico en el Ecuador,
usted ve que es $400. Por ejemplo, en enero fue $400. Pero cuando usted mira cuál es el ingreso promedio laboral del Ecuador, y le voy a dar una cifra del INEC, esta no es una cifra mía, en octubre, que es la última cifra publicada por el INEC, ¿qué le dice el INEC? Le dice que el salario laboral promedio en el Ecuador, más bien dicho, el ingreso laboral promedio en el Ecuador es $289. Quiere decir que respecto del salario básico se ha producido una caída del 29%. Y si usted mira los meses de agosto, septiembre y los meses anteriores, ocurre lo mismo. Lo que quiere decir es que gran parte de la crisis se está trasladando a los trabajadores. Y no tiene por qué trasladarse a los trabajadores ni tampoco a las empresas. No es posible que el Estado lleve la política económica que está llevando adelante. Acumulando recursos, la gente carece de todo. Y precisamente sobre eso yo le quería preguntar, economista Flores, ¿qué consecuencias va a tener este aumento de $25 por un lado en el salario básico unificado y por otro el incremento de impuestos a partir de enero en temas como, por ejemplo, la inflación, el mismo empleo y el crecimiento económico? Y bueno que haga esa pregunta, Liceña. Mire, yo estos días y hoy en la mañana nuevamente he estado colocando en las redes la información estadística oficial real. Porque infortunadamente veo que hay analistas en el Ecuador, o hay personas que opinan en el Ecuador, que dicen cualquier cosa. Es decir, dicen cualquier cosa sin sustentar, como dicen los abogados, la razón de sus dichos. Entonces yo les he escuchado a algunos de ellos decir que este incremento va a liquidar las posibilidades de generar nuevo empleo y que están preocupados de los otros 7 que no tienen empleo y que no hay que preocuparse solo de los 3 de cada 10 que tienen empleo. Esa es una mentira como del tamaño de la catedral. Y la razón es bien simple. El empleo aquí y en cualquier parte del mundo no está en función del salario básico unificado. El empleo está en función del crecimiento económico. Solo el crecimiento económico genera empleo. Y no hay crecimiento económico cuando cae el consumo, cuando se contrae brutalmente la demanda como en el Ecuador, cuando en lugar de poner dinero en la economía, usted saca dinero en la economía como está haciendo el gobierno con estos impuestos. Nadie contrata mano de obra si las ventas caen. Para contratar mano de obra se requiere que las ventas suban, de manera que una función directa del empleo son las ventas. Y para que hayan ventas se necesita poder adquisitivo. Mayor poder adquisitivo, no menor, es justamente al revés. Esto no quiere decir que los salarios no tengan un peso en el costo de producción, pero no es lo que define la inflación. La inflación que está teniendo el mundo y que tiene y va a tener el Ecuador está marcada por otros factores, como por ejemplo el incremento en el precio del petróleo, la crisis marítima de transporte, la falta de determinadas materias primas. Por ejemplo, mire usted la carencia que hay terrible de cartón para elaborar las cajas en las cuales se exporta banano, camarón y otros productos. Es decir, son ese tipo de cosas las que están afectando al mundo y le van a afectar al Ecuador en el incremento de los costos de la inflación. Y por supuesto lo que usted acaba de decir, la creación de los impuestos, que hay un efecto directo sobre quienes pagan los impuestos y un indirecto sobre toda la población a través del mecanismo de transmisión de los precios. Pero aparte de eso, hay un efecto especulativo muy grande cuando este tipo de cosas ocurren. El efecto gravísimo que va a generar el incremento en el pago del impuesto a la renta, que si bien entra en vigencia en el año 2022, el pago efectivo de la plata hay que hacerlo entre enero y marzo del año 2023. Esto significaría que hay un año para que el gobierno recapacite y cambie la decisión, o por lo menos la morigere, porque es verdaderamente inadmisible el impacto que hay sobre el pago del impuesto a la renta en determinados sectores y en general sobre la colectividad. Pero esto, el impuesto al patrimonio, ese sí hay que pagarlo ahora hasta marzo. Entonces, ahí, por ejemplo, las empresas tienen razón, porque en marzo se reúnen 3 impuestos para las empresas. Los anticipos de la ley esta de facilidad, no me acuerdo bien cómo se llamaba, la ley esta, simplicidad, ¿no? El nuevo anticipo que tienen que pagar en marzo, el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. ¿Sí? ¿Cómo queremos que surja la economía? ¿Cómo queremos que la economía surja
si se convierte en polvo la inversión productiva a través del presupuesto general del Estado. Para el próximo año, el Ministerio de Finanzas ha previsto una inversión en el Plan Anual Operativo de Inversiones de 1.800 millones, de los cuales, de esos 1.800, al menos 700 son insumos y sueldos. Y si es que se lleva a efecto esa inversión, estamos hablando de 1.000 millones, pero en el año 2012 era 14.000 millones. Entonces, cuando usted dedica menos dinero a la inversión pública, porque está preocupado del pago de la deuda, entonces tiene los problemas que tiene la economía ecuatoriana. Eso no significa que no hay que pagar la deuda, primero hay que buscar el crecimiento, y no cualquier crecimiento en el Ecuador, como está diciendo el presidente electo de Chile, Boric, no cualquier crecimiento, sino un crecimiento inclusivo que genere prosperidad compartida, porque los pueblos se están expresando en las urnas, probablemente menos en las calles y más en las urnas. Eso ya pasó en Perú, y vamos a ver qué es lo que va a pasar en Colombia, ¿no? De manera que el Ecuador yo creo que tiene que estar atento y mirar todo este tipo de cosas. No tenemos una buena economía, no se puede hacer economía simplemente para minorías, mientras las inmensas mayorías de la población ecuatoriana, las familias, ¿no?, están sufriendo tragedias como esta que hemos comentado ya de los niños en el Ecuador. Solamente un dato, mire, UNICEF en el año 2020 le exhortó públicamente al presidente de la República a que haga una inversión para salvar toda la generación de niños que dice UNICEF que se va a perder en el Ecuador, no solamente porque tienen falta de nutrición, porque están desnutridos, porque tienen problemas graves en el crecimiento, porque no hay los recursos para poderles alimentar bien, porque la desnutrición crónica está golpeando al 25% de los niños menores de 5 años, y en el campo, en el sector rural, está golpeando a 1 de cada 2 niños. Le pidió al presidente que invierta en los niños, en la gente pobre, en un informe nada más ni nada menos que del director de UNICEF. Y le dijo que el costo de esto eran 2.600 millones, lo que paga anualmente el Ecuador de intereses por deuda pública. 2.600 millones, y que si bien no había que entregarlos de manera inmediata, había que comenzar a poner dinero para este propósito. La pregunta es, ¿y qué se ha hecho? Prácticamente nada. Entonces, el Ecuador no puede seguir así, no puede seguir por este camino. El Ecuador necesita realmente aprender a compartir mejor. Y necesitamos también reducir impuestos, llevar adelante una política económica que permita que los empleadores y las empresas puedan sacar la cabeza y puedan tener una buena vida empresarial, una buena vida de empleadores. Y también los empleados, los trabajadores. No se puede seguir pasando el costo del ajuste a un sector trabajador que el año 2020 y el 2021 han tenido un salario nominal de $400. Economista, en su discurso el día de ayer, el presidente electo de Chile, un poco para hacer alusión a lo que usted nos mencionaba hace un momento, decía que es un crecimiento que se basa en la desigualdad, es un crecimiento que tiene pies de barro, pero hoy en Ecuador tenemos un sistema político y económico, obviamente es el que ganó en las urnas en abril, que se sustenta en eso, ¿no? En vender las cifras estas de la macroeconomía, de que tenemos 8.000 millones en reserva, de que con Lazo el riesgo país bajó, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué nos sirve tener todo eso si tenemos cuadros catastróficos como el que usted ha señalado? Entonces hay una desnutrición infantil importantísima en el Ecuador que la queremos solucionar vendiendo el Banco del Pacífico. Yo no sé si la plata de la venta del Banco del Pacífico nos va a durar para toda la vida, por ejemplo, y nos va a permitir alimentar a los niños de aquí en 100 años. Entonces, ¿cómo entender ese discurso de Boric? ¿Cómo entender también lo que está pasando acá en Ecuador, en donde en los últimos 5 años nos hemos encargado de ir haciendo las cosas al revés? Yo lo que creo que, además por la votación que ha tenido Boric en Chile, que saca una amplia ventaja al otro candidato, es que los chilenos están diciendo, no va más, no queremos seguir tal como están las cosas, y quieren, según le he escuchado al presidente electo, al nuevo presidente electo de Chile, decir que quieren buscar una prosperidad compartida. Y yo creo que es lo que debe buscar Latinoamérica, y lo que debe buscar el Ecuador. Es lo que el Banco Mundial desde hace 15 años está diciendo, buscar una prosperidad compartida, no cualquier crecimiento económico. Y es exactamente lo que no ocurre en el Ecuador.
el Ecuador tiene una concentración brutal y tiene un mercado bastante oligopólico. Entonces, ese tipo de concentraciones deja a un amplio espacio de la población en la pobreza, fuera de los beneficios del Estado moderno, sin capacidad para progresar o con muy poca capacidad para progresar. El dedicar el dinero del Banco del Pacífico a ayudar a los niños, en primer lugar, no soluciona nada, si es que se lo llega a hacer. ¿Por qué? Porque la venta del Banco del Pacífico genera ingresos temporales, no permanentes. Y usted lo que requiere para salvar a esta generación de niños pobres, de hijos de familias pobres, estamos hablando de toda una generación, ¿no? De toda una generación, que eso lo está diciendo UNICEF. Lo que usted requiere, en primer lugar, es un conjunto de políticas y un financiamiento permanente, que no le da la venta al Banco del Pacífico. Bueno, uno podría decir, bueno, pero por algo se debe comenzar. Muy bien, si van a vender el Banco del Pacífico, pues ese dinero debería ser puesto en un fideicomiso para garantizar que el dinero va a ir exclusivamente a ese propósito, que es ayudar a los niños. En este país me parece a mí que si algo debería haber es el Ministerio de los Niños. El Ministerio de los Niños lo que se debería crear aquí entre tanta entidad que a veces no sirve para mayor cosa. Pero no está para eso el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para llevar adelante programas sociales, de alimentación. O sea, el otro día veía con asombro, economista, cómo se había dejado que se pudre en una bodega paquetes con galletas y alimentos que estaban destinados justamente para los programas del desayuno escolar. O sea, la indolencia en este país ha llegado a ese extremo durante el gobierno de Moreno. Cierto lo que usted dice, pero la pobreza es demasiado grande en el Ecuador y está demasiado extendida. Por eso es que creo que los niños requieren un capítulo aparte para cuidarlos desde su nacimiento. El Estado tiene la obligación de hacer eso y se necesita bastante dinero para poder hacer eso. Entonces hay que generar los recursos y destinar los recursos. El Ecuador va a tener 5 años, ¿no? En los próximos 5 años, el Ecuador va a pagar el equivalente a un presupuesto del Estado solamente por el servicio de la deuda pública. Esto quiere decir que los próximos 5 años, en lugar de tener 5 presupuestos del Estado, vamos a vivir con solo 4, porque uno va totalmente al pago de la deuda pública. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que no es compatible el nivel de deuda pública que tiene actualmente el Ecuador con la inversión social en salud, en educación, en fin, en los sectores principales, en los sectores sociales principales, y que el Ecuador tiene que buscar, por lo menos para empezar, con 2 sectores. Los tenedores de bonos privados de la deuda externa, que tienen en su poder 17.500 millones de dólares del Ecuador, y la deuda bilateral con países amigos. Hay que buscar una reestructuración para realmente diferir ese pago, porque el Ecuador no va a ningún lado así. Es decir, no le va a alcanzar nunca el dinero si es que no tiene crecimiento económico. De manera que yo, en lo que sí me ratifico, es que hay necesidad de sustantivamente mejorar la inversión social pública, obteniendo estos dineros, y creo que es dentro de ese proyecto, me parece imperativo la creación del Ministerio de los Niños. La situación de los niños en el Ecuador es realmente terrible, y esto que no estamos hablando del trabajo infantil, del abuso infantil, del hecho de que más del 40% de las niñas campesinas son violadas antes de cumplir los 15 años, y una serie de desgracias que tiene la población infantil. La mayor desgracia es la pobreza. La pobreza no es solamente la falta de ingresos suficientes. La pobreza se expresa en mala alimentación, en malnutrición, en mala calidad del agua, en mala calidad de la vivienda, en hacinamiento, en todas estas penurias que forman la pobreza multidimensional. Y el Ecuador tiene un alto componente de pobreza multidimensional. Entonces hay que priorizar de mejor manera los recursos y poner la plata donde se debe poner, y esa es en la inversión social. Por eso es que lo que en definitiva estoy diciendo es que hacia adelante, hacia el futuro, hacia el próximo año, para referirme nuevamente a la pregunta de Licenia, el Ecuador tiene que cambiar radicalmente, pero además tiene que cambiar la gente, porque la gente está muy a la expectativa, y tiene que cambiar el gobierno y observar que este no es el camino adecuado, y que Latinoamérica está mirando para otro lado, y que está produciendo cambios, aunque sea lentos, pero está produciendo cambios. Ya pasó en Perú, está pasando en Chile, seguramente va a pasar en Colombia, y seguramente va a pasar en el Ecuador en las próximas elecciones. Entonces hay necesidad de entender
de entender la voz de la gente, la voz de la necesidad de la gente. No podemos continuar con un modelo tan concentrador, hay que ir a un crecimiento inclusivo, hay que favorecer realmente a las familias, ampliar el espectro. No podemos seguir en este tipo de concentración, ¿no? Economista, el ministro de Finanzas, el señor, ha señalado que esperan cerrar el año, el 2021, con un déficit fiscal inferior a los 4.000 millones de dólares. Esa es al menos la meta que dicen las autoridades. ¿Se puede cumplir tomando en cuenta esta para en la producción petrolera, producto de los problemas que actualmente enfrentan los oleoductos? Se ha dejado de exportar el crudo, hoy por hoy hay caída en el precio del petróleo, pero ¿se va a poder cumplir con esta meta de déficit fiscal, o usted cree que el gobierno el próximo año va a tener que tomar otras medidas para equilibrar sus finanzas debido a estos problemas? Primero, déjenme recordarles algo a ustedes dos, ¿no? Y a la ciudadanía. ¿Cuáles son las finanzas que se han equilibrado los últimos 5 años? Ninguna. El déficit fiscal está peor que nunca. Y la pobreza también. Lo que pasa es que nos han ofrecido equilibrar el déficit fiscal a costa del sacrificio de la gente y sobre todo de la inversión pública productiva en estos sectores de los que hemos hablado, pero no se ha equilibrado nada. Nos dijeron que iban a poner la casa en orden, pero no sabemos cuál casa, porque esta casa llamada Ecuador no ha sido puesta en orden. Tenemos los peores indicadores, el peor déficit en definitiva. Para contestar su pregunta, Licenia, mire, a mí me preocupa más la forma en que se cierra el déficit que el hecho de que se cierre el déficit. Le voy a dar un dato, le voy a dar una cifra de aquí de nuestro vecino de Colombia. Ustedes saben bien que desde el mes de marzo o abril que comenzaron las protestas en Colombia, fueron 3 meses de paros, de protestas, en fin, que tuvo un impacto sobre la economía. El ministro Carrasquilla, que era el ministro de Finanzas de Colombia, propuso un paquete de medidas bastante parecido al que ha propuesto aquí el señor Cuervo. Y ya ven ustedes lo que pasó en Colombia. Finalmente el señor Carrasquilla se tuvo que ir a la casa. Y ha habido un cambio en la política tributaria de Colombia. Y ha habido un cambio en general en la política económica. Colombia va a tener un rebote este año del 10%. Del 10%. El Ecuador seguramente va a estar alrededor del 3.1%. Pero no solamente que Colombia va a tener ese rebote del 10%, sino que el próximo año la economía colombiana va a crecer alrededor del 4,5%. Y el Ecuador seguramente alrededor del 2.5%. Pero cuando ustedes miran el déficit que este año va a tener Colombia y el déficit que va a tener el próximo año, este año Colombia va a tener un déficit de un poco más del 9% del PIB. Y el próximo año va a tener un déficit de alrededor del 7%. Eso están siendo las cifras oficiales del gobierno colombiano. Eso lo que nos está diciendo es que Colombia, con buen criterio, ha decidido ir cubriendo el déficit con crecimiento económico y no con deuda. Es el crecimiento económico el que poco a poco les permite a los colombianos ir cubriendo el déficit, como están señalando las cifras. Ahora vuelvo al Ecuador para referirme a su pregunta. Aquí el déficit en el Ecuador hay que cubrirlo con crecimiento económico, no liquidando la inversión productiva, no poniendo nuevos impuestos en medio de la crisis, en medio de la contracción y en medio de la pandemia. No podemos liquidar el déficit porque nos olvidamos de invertir en los niños, en la situación que acabamos de describir hace unos momentos, en la situación de tanto desamparado y angustiado que hay en el Ecuador. Poner impuestos en una situación así es romper los libros de economía, es ir en contra de la teoría económica, es ir en contra de la buena economía y es cometer un grave error, precisamente porque se lo hace en medio de la peor crisis y la peor pandemia. Entonces, estas son las cosas que hay que cambiar. De manera que para contestar su pregunta, Licenia, antes que opinar sobre si pensamos o no pensamos se puede reducir el déficit, claro, la pregunta es, o la respuesta a esa pregunta sería, ¿y cómo se va a reducir el déficit? No es con crecimiento económico. Aquí se está reduciendo el déficit, ¿cómo? Liquidando la inversión, fundamentalmente es la variable de ajuste que tiene el gobierno, liquidando la inversión. Se está convirtiendo en polvo la inversión productiva en el país. Entonces, esa no es la forma de cerrar el déficit, porque causa más perjuicios que beneficios. El otro extremo también es negativo y malo, es decir, no preocuparnos del déficit. Pero hay que dar prioridades y hay que establecer prioridades. Por eso es que hablamos de tener mayor tiempo y espacio fiscal para el Ecuador, que es lo que creo que debe buscar el gobierno. A mí me parece que el gobierno debe hablar con el Fondo Monetario, debe hablar con los países amigos y señores, esto es lo que podemos ofrecer, esto es lo que tenemos. Pero no podemos seguir por este camino
Primero, porque no estamos poniendo la casa en orden, ya 5 años no la hemos podido poner. Y luego, porque tenemos una población en la situación en que nos encontramos. Y por supuesto, hay que tener otro tipo de amplitudes para mirar las posibilidades de llegar a ese crecimiento compartido del que habla el Banco Mundial y del que ahora está hablando el presidente electo de Chile, ¿no? Cuando está diciendo que no quiere un crecimiento que se asiente en la desigualdad, que no quiere un crecimiento con pies de barro. Es lo que ha venido diciendo por años Joseph Stiglitz. De manera que, si tendría que concluir de alguna manera las preguntas de ustedes, Alexis y Licenia, les diría, tomando algo que lo dice Joseph Stiglitz, en su último libro, el del año 2020, ¿no? El capitalismo progresista, que es verdaderamente una joya de libro. Yo creo que al Ecuador lo que le conviene, pero no solo lo que le conviene, sino lo que le es imprescindible es un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social en que participe, por supuesto, la empresa privada tenga un peso muy importante, participe la empresa, participe el gobierno y participen las familias, o sea, la sociedad civil, los ciudadanos. Pero un contrato social alejado de la forma en que ha venido funcionando el capitalismo en el Ecuador, que, como digo yo, básicamente ha sido sin restricciones, ¿no? Y de la mano del de la peor parte del neoliberalismo. Pero los resultados están a la vista. Muchísimas gracias, economista. Muy amable siempre por su tiempo y por la información y el análisis que nos proporciona. Muy amable. A la orden. Gracias, economista. Muchas gracias. Buen día. Igual para usted, economista, muy amable. 8:40, una pequeñísima pausa, ya regresamos.